Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, bienvenidos al canal de Teología y Catolicismo. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que no tuvo tanta trascendencia, sin embargo, en su momento y en diversos debates acerca de este dogma mariano, se ha tocado un punto vital que para muchos puede repercutir en la creencia de la doctrina católica de la Asunción de María, y para otros resulta lo que realmente es, una objeción realmente penosa. Pero más que abordarlo como una objeción, lo que quiero hacer es abordarlo de manera simplemente didáctica, ¿no? Con este video no pretendo atacar a alguna persona en específico. Sí vamos a ver alguna declaración para ilustrar un ejemplo de lo que estoy queriendo transmitir aquí. Sin embargo, no es una refutación directa a alguien, es más que nada una aclaración acerca de lo que los católicos creemos y confesamos sobre la Virgen María. Como el título del video lo indica, lo que vamos a abordar aquí es la siguiente pregunta: ¿es la Asunción un hecho histórico? Para esto vamos a tocar diversos puntos, ¿ya? Vamos a tocar diversos puntos, aunque trataré de hacerlo de manera breve. Realmente no es un tema que acapare eh, que tenga tanto hilo para cortar, pero creo yo que se puede hacer una buena disertación al respecto. Ahora bien, ¿de dónde surge realmente esta controversia sobre si la Asunción de la Virgen María es un hecho histórico o no? Bien, como he dicho, en diversos debates ya se ha tocado, pero hace tiempo un apologista protestante tuvo un debate acerca de la Asunción de la Virgen María y citó de una forma incompleta y bastante grosera a unos académicos católicos, que después personas que seguían este apologista protestante vinieron a traer esta cita, incluso la defendieron aferrándose a ella con uñas y dientes, para tratar de transmitir lo que los académicos estos no tenían en mente. ¿De qué estamos hablando? Bien, hay un libro llamado Los signos de la salvación, que trae diversos volúmenes. En esta obra participan tres eruditos católicos, que son Robert Sisbow, Henry Borgius, no sé si se pronuncia así bien su nombre, y Paul Tijón. El libro de los signos de la salvación, en su volumen 3, página 461, dice al respecto, y cito: la Asunción de María no es un hecho histórico en el sentido de la historia moderna. Mientras que la resurrección de Cristo tiene un aspecto exterior, a través de la afirmación de sus testigos, la Asunción no tiene ninguno. Es un misterio de fe visto como la consecuencia del Estado de Derecho que une a la Madre de Dios con su Hijo. Ahora, el apologista protestante en cuestión solamente citaba de manera textual la primera cláusula: la Asunción no es un hecho histórico. Omitía todo este texto completo y saltaba la última cláusula, donde dice que es un misterio de fe. Si nosotros tomamos solamente estas cláusulas de manera aislada, por supuesto, nos va a causar cierta controversia. ¿Por qué? Porque uno entiende muchas veces por hecho histórico lo que los historiadores modernos no entienden por ello. Y otros entienden por un misterio de fe como algo que se desliga de la razón. En ese sentido, muchos dicen, bueno, es que si es un misterio de fe, entonces los católicos sacrifican su razón y la entregan al magisterio. Y básicamente lo que hacen aquí es un suicidio intelectual al respecto, y van siguiendo a ciegas algo que no pueden demostrar. Como les digo, esta es una interpretación grosera de lo que están diciendo estos académicos. Noten cómo estos académicos contrastan la Asunción de María con la resurrección de Cristo, y hace un énfasis muy particular. Dice, tiene un aspecto exterior. ¿A qué se refiere con este aspecto exterior? Bueno, ahorita vamos a tocar más de fondo este asunto, pero esto lo quería hacer más que nada a manera de introducción. Ustedes, cuando vayan a diversas obras sobre Mariología, cuando se trate el tema de la Asunción, van a ver que muchos dicen que la Asunción de María no se puede catalogar como un hecho histórico, como un suceso histórico. Lo catalogan más bien
como una afirmación teológica. Y ahorita vamos a ver a qué se debe esto. Pero antes de entrar de lleno, tenemos que definir de lo que estamos hablando, porque si no es imposible aclararles algo a aquellas personas como los protestantes que objetan la Asunción de María y a aquellas personas como los católicos que a veces no conocen tan bien su fe y necesitan de ayuda de otras personas que la conozcan mejor. Pues bien, vayamos a la definición de la Asunción de María. Para ello voy a citar de una manera extensa al Papa Pío XII, que en su Constitución Apostólica Munifentissimus Deus, del 1 de noviembre de 1950, dice lo siguiente, y cito: por eso, después que una y otra vez hemos elevado a Dios nuestras preces suplicantes e invocado la luz del Espíritu de verdad, para gloria de Dios omnipotente que otorgó su particular benevolencia a la Virgen María, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumento de la gloria de la misma augusta Madre, y gozo y regocijo de toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y nuestra, proclamamos, declaramos y definimos por dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Bien, lo que significa este dogma es que María de alguna forma se nos adelantó en nuestra participación escatológica de la redención de nuestro cuerpo, dado que ella está exenta de toda mancha de pecado. Si escucharon bien, el Papa Pío XII, antes de hablar de la Asunción de María, habla de ella como la Inmaculada Madre de Dios. La Asunción de María se entiende dentro de la Mariología como un corolario de la Inmaculada Concepción. Es decir, dado que María es inmaculada desde la concepción, se sigue que ella fue asunta al cielo por diversas razones, ¿no?, que dan los mariólogos. En el catolicismo, cuando nosotros hablamos de Mariología, es imposible no tocar, por ejemplo, si hablamos del tema de la Inmaculada Concepción, sería imposible no tocar algún otro dogma mariano, sobre todo el de la maternidad divina de María. Personas como Santo Tomás de Aquino creían que de la maternidad divina de María se desprendían todas las gracias y virtudes de la Virgen que habían sido concedidas por Dios, porque todas las cosas que tiene la Virgen María es por privilegio de haber sido la bendita Madre de Dios. Entonces existe una inexión entre los dogmas marianos que no podemos separar cuando hablamos de cualquiera de uno de ellos. Esto hace difícil muchas veces que se hable de la Asunción de María, dado que casi se reduce en estricto al tema de la Asunción, abandonando los otros dogmas marianos, pero esto es pues básicamente imposible, no se haría una buena disertación mariológica al respecto. Entonces, noten también que cuando se habla de la Asunción, se habla específicamente de la Asunción. Hay mariólogos y teólogos que dicen que la Asunción de María implica la resurrección de su cuerpo. Pero el Papa Pío XII no define esto. El Papa Pío XII no dice que María resucitó. Lo que él dice es que cuando María cumple, por aquí está, cumplido el curso de su vida terrestre, esto no implica necesariamente la resurrección, aunque podría ser una buena dilucidación teológica. Sin embargo, no está aquí de manera explícita. Se presta interpretación ciertamente, pero lo único que no se presta a interpretación, sino que está de forma explícita, es que se está definiendo la asunción del cuerpo y alma de María a la gloria celestial. Eso es la Asunción de María, en términos muy, muy cortos, ¿no? Porque podríamos, como han hecho otros, escribir un libro entero acerca de la Asunción de la Virgen María y su significado para la Iglesia, por supuesto. Ahora bien, después de definir la Asunción de María, tenemos que pasar ahora al distanciamiento teológico y lo que genera la discusión acerca de la Asunción. Cuando hablamos de este dogma, es bastante difícil no discrepar con protestantes, incluso con ortodoxos u otras denominaciones cristianas, entre comillas, que ya implicarían ser algunas sectas, ser sectas, perdón, por sus enseñanzas que son dañinas para la familia. Pero la dificultad aquí no está por el hecho de que en sí, no está en el hecho per se de que María haya sido asunta al cielo.
ya que en sí misma la doctrina no contraviene con algún principio protestante o incluso ortodoxo, algún principio esencial, digo yo, ¿no? Algo que realmente una a los protestantes. Por ejemplo, las 5 solas que han sido defendidas en la tradición protestante, pues no contravienen de forma directa con la asunción de María. No sé si hay alguna vertiente de alguna sola que un protestante puede decirme, bueno, es que la asunción de la Virgen María es contradictoria con alguna de las solas de la Reforma protestante. ¿Cuál es la gran brecha entonces que divide el protestantismo del catolicismo? Para dar el paso a la definición dogmática de la Asunción. Porque como digo, la Asunción puede ser mantenida de forma piadosa por algún protestante. He conocido luteranos que dicen que la Asunción de la Virgen María puede ser mantenida por alguno de ellos de forma piadosa, pero no de forma dogmática. ¿Por qué es esto? ¿Por qué sucede tal cosa? ¿Por qué los protestantes nos acusan de herejes por afirmar la Asunción de María, mientras que aquellos que la afirman de manera piadosa y no dogmática los pueden llamar hermanos? Bien, lo que realmente se esconde detrás de esto es presupuestos teológicos y epistemológicos que contienen una brecha enorme que tenemos que zanjar antes de entrar de lleno al tema de la Asunción de María como una definición dogmática o como una doctrina que tiene que ser universalmente vinculante. Entonces, ¿cuáles son estos presupuestos? Realmente son varios, son muchos, pero a mí me gusta empezar por los 3 pilares que menciona el doctor Matthew Lebring, un teólogo católico, en su libro Mary's Bodily Assumption. En la introducción de este libro, dice lo siguiente, cito: Hoy la fe en la Asunción de María descansa sobre 3 pilares bíblicos: el papel del razonamiento tipológico en el retrato del Nuevo Testamento de la Madre de Jesucristo y en nuestra comprensión de su misión, la autoridad de la Iglesia como intérprete de la revelación divina bajo la guía del Espíritu Santo y la idoneidad de la Asunción de María dentro del plan de salvación cuidadosamente orquestado por Dios. Ahora, quiero que analicemos estos 3 principios y veamos qué tan grandes o qué tan gran división existe entre católicos y protestantes a este respecto. Primero, el papel del razonamiento tipológico en el retrato del Nuevo Testamento de la Madre de Jesucristo y nuestra comprensión de su misión. El doctor Matthew Lebring, en este mismo libro, recopila al menos 3 teólogos protestantes que discrepan en sus visiones sobre el papel de la exégesis tipológica. Si la exégesis tipológica sigue vigente en nuestros tiempos, si la interpretación tipológica funcionó únicamente para San Pablo en su tiempo, si debemos seguir las interpretaciones tipológicas de Pablo, pero no su método. Todas estas cosas se abordan en distintas obras de distintos teólogos protestantes, tales como Peter Enns, Peter Leitard, Richard B. Hayes es otro, y el propio Matthew Lebring también habla acerca de su postura de la interpretación tipológica. Entonces, ustedes, si van y leen este libro, se van a dar cuenta que entre los propios protestantes no se ponen de acuerdo en cuanto al papel de la interpretación tipológica. Entonces, ¿cuánta más brecha va a existir entre protestantes y católicos? Porque los católicos también tenemos nuestra perspectiva al respecto. Lebering, cuando analiza estos diversos académicos, si bien encuentra puntos en los que se está de acuerdo, hay otros puntos en los que discrepa grandemente. Así que este ya es un presupuesto que se tiene que zanjar antes de hablar de la Asunción de la Virgen María, porque la Asunción de la Virgen María esconde interpretaciones tipológicas que son significativas para definir el dogma, sobre todo cuando vamos a Apocalipsis 12, que es un texto clave para la Asunción. Entonces, esa es una brecha que tenemos que saldar y es una brecha muy grande. Por otro lado, se habla también de la autoridad de la Iglesia como intérprete de la divina revelación bajo la guía del Espíritu Santo. Ok, ¿acaso no hay una gran división también a este respecto? ¿Acaso los católicos y protestantes no estamos divididos en la cuestión de la autoridad? Por supuesto que sí. De hecho, todo el debate en torno al protestantismo y catolicismo se definiría, y valga la redundancia, de manera definitiva en el debate sobre la autoridad.
Porque un protestante podría concedernos a los católicos la existencia del purgatorio y no por ello dejaría de ser protestante. Podría concedernos incluso la existencia o el hecho de la Asunción de María, la Inmaculada Concepción, la virginidad perpetua, y no por eso dejaría de ser protestante, porque son doctrinas que no contravienen algunas de las doctrinas esenciales del protestantismo. Entonces, ¿cuál es el debate de fondo en este caso? El debate de fondo es, o lo que resolvería completamente los cismas, sería el debate de la autoridad. J. Meyer, en su libro Pope Peter, habla de cómo la doctrina del papado es la doctrina distintiva del catolicismo. Si el papado es falso, el catolicismo es falso. ¿Por qué? Ninguna otra corriente cristiana histórica mantiene una doctrina del papado como la mantiene la Iglesia Católica, con todas las prerrogativas que le da el obispo de Roma. Entonces, si el papado es verdadero, solo el catolicismo es verdadero. Ni la ortodoxia ni el protestantismo podrían ser verdaderos si el papado, con todas las prerrogativas que Roma le da, es verdadero. No podría ser verdadera otra denominación cristiana. El purgatorio podría ser verdadero y eso no implica que el catolicismo sea verdadero. La asunción podría ser verdadera y eso no implica que el catolicismo sea verdadero. Es la doctrina de la autoridad de la Iglesia la que la haría la Iglesia de Cristo, en caso de ser una doctrina correcta o una eclesiología correcta. Entonces aquí hay gran distanciamiento teológico. Nosotros podemos ir a encontrar un montón de libros acerca del papado, acerca de la sola escritura, acerca del papel de la tradición, que es otro tema importante, el papel de la tradición. ¿La tradición es infalible? ¿Cómo se desarrolla la tradición? ¿Cuáles son los métodos o cuál es la tesis epistemológica detrás de cada teoría del desarrollo de la doctrina cristiana? Porque así como existe el de Newman, existen diversas teorías del desarrollo de la doctrina cristiana, tanto en católicos como en protestantes. ¿Cuándo vamos a zanjar esos debates? Y esos debates son importantes para hablar de la Asunción de María. No se puede hablar de la Asunción de María si no hablamos de la tradición de la Iglesia, o cuál es el papel de la tradición de la Iglesia, o cuál es el papel de la autoridad de la Iglesia, del magisterio, ¿no? Del Papa y el cuerpo de cardenales, o de los concilios ecuménicos, o cómo se desarrolla la doctrina, porque la Asunción de María forma parte de un desarrollo y no de una corrupción doctrinal. Todos estos son temas y presupuestos que esconde el debate de la Asunción y que son muy extensos y que se tienen que hablar antes de entrar al tema de la Asunción. Por último, y creo que es el único que los protestantes y católicos podríamos estar de acuerdo, aunque no sería un pilar definitivo para la Asunción de María: la idoneidad de la Asunción de María dentro del plan de salvación cuidadosamente orquestado por Dios. Aquí un protestante podría cedernos terreno y, como digo, no implicaría abandonar su protestantismo, pero en los dos primeros pilares, en el segundo especialmente, sí implicaría abandonar el protestantismo. En el primero tal vez no necesariamente, ¿ya? No necesariamente, porque nuestra concepción sobre la interpretación tipológica, la exégesis tipológica podría ser correcta, pero a lo mejor la estamos aplicando mal al tema de la asunción. Pero bueno, estos son pilares y añadiendo el tema de la tradición y el desarrollo de la doctrina, son pilares de la asunción de la Virgen María que si no se resuelven, difícilmente vamos a resolver el tema de la asunción. Yo diría que es prácticamente imposible. Por eso recomiendo mucho a los católicos y protestantes que no vayan y debatan este tema de manera formal. ¿Por qué? Porque pierden el tiempo. Antes tienen que debatir otras cuestiones que son relevantes para luego pasar al tema de la asunción. Como me recordaba un amigo, Trent Horn mismo no debate temas que tienen mucho distanciamiento teológico con los protestantes, porque resultan infructíferos. Siempre hay muchas brechas que tenemos que cruzar antes de pasar a esto. Ahora sí, vayamos a lo que nos importa. ¿Es la Asunción de María un hecho histórico? Primero, ¿qué es un hecho histórico? Bueno, antes de definir lo que es un hecho histórico, quiero que vayamos y veamos un video donde el propio Santiago Alarcón lo explica de una forma breve, lo que se considera un hecho histórico, y veamos cuál es la reacción de un apologista protestante llamado Cristian Izquierdo, quien parece no entender a lo que se refiere Santiago cuando apela a la historiografía moderna
para definir un hecho histórico o para constatar que algo, que un evento es un hecho histórico, un evento narrado es un hecho histórico. Entonces, voy a mostrar aquí, déjenme compartir pantalla. Aquí tengo el video, ya lo tengo en el minuto exacto. Y bueno, ahora me escucharán a Santi y a Cristian y me dejaré escuchar. Pero esa es mi apreciación o mi valoración de la palabra como una persona de fe. Yo te dije que como persona de fe, vos y yo compartimos que esto es un hecho histórico. Lo compartimos, hermano. Yo también lo creo. Lo que te estoy diciendo es que bajo los criterios de la historiografía, abandonando ya vos, porque vos en una discusión histórica vos no podés decir, creo que lo que sucedió en el Edén es un hecho histórico porque el Génesis es palabra de Dios. En términos históricos vos no podés argumentar de esa manera, ¿se entiende? Sí en un diálogo entre cristianos, porque ambos suponemos que la Biblia es palabra de Dios, pero en términos estrictamente históricos... Sí, somos cristianos. Claro. No somos ateos, claro, somos cristianos. Exacto. Por eso yo te estoy diciendo, yo aplaudo y creo lo mismo que vos y de la misma forma en la que lo creés vos. Ahora, bajo los criterios historiográficos modernos, eso que vos creés y que yo creo, no lo podés demostrar. Es ahí donde... Pero pará, déjame cerrar. Es ahí donde yo te marco un paralelismo. Es ahí donde yo te marco un paralelismo. Y yo te quiero mostrar esto, hermanito. Cuando vos debatís el tema de la asunción de María, vos pedís, por dar un ejemplo, vos pedís fuentes tempranas. El pedir fuentes tempranas para validar un hecho histórico es hacer uso de los criterios de la historiografía moderna. ¿Se entiende? Cuando vos me pedís fuentes tempranas, vos estás haciendo uso de los criterios historiográficos para validar la asunción de María como hecho histórico. ¿Se entiende que vos estás siguiendo ese camino? Bien, si yo siguiera el mismo camino que vos al tratar el tema de la asunción para tratar otro tema histórico, como por dar un ejemplo, la caída en el Edén, eso que vos exigís no lo podrías cumplir para poder justificar lo que crees. No lo podés hacer. Por eso es que yo te quiero mostrar, lo que te quiero mostrar es que tanto el católico como el evangélico cree en ciertas cosas por fe en su autoridad. ¿Está bien? Para mí la Biblia es autoridad, pero no es la única autoridad como vos. Para vos la Biblia es suficiente para este caso del Edén. Para mí también lo es. Pero en el tema de la asunción de María, además de la Biblia, tengo otra autoridad. ¿Se entiende? Es una cuestión de fe. Soy un hombre de fe y lo creo por fe. Pero en términos históricos, vos no podés justificar lo que crees. Sí puedo y te lo voy a justificar con los primeros padres de la iglesia. De hecho, uno de los libros que... Esa reacción de Santi creo que es la reacción que todos tendríamos al escuchar esta respuesta de Cristian. Atanasio de Alejandría pone en su canon es el Génesis, y cuando... Pero, hermanito, ay Dios... Sí, Atanasio de Alejandría. Cuando Atanasio de Alejandría hace su comentario al libro de Génesis, dice de que ahí es donde el hombre cayó y pervirtió toda la raza humana. Entonces, incluso cuando el mismo Clemente comenta... Bien, ¿no? Aquí Cristian se pone a dar una explicación patrística de la creencia de los padres de la iglesia respecto a la caída en el Edén. Pero en lo que Santi estaba haciendo énfasis es estrictamente en los criterios, historiográficos modernos para señalar que algo es un hecho histórico. Si se acuerdan la cita que mencionamos al principio, los tres académicos católicos, ellos hablan de cómo, contrastan más bien la resurrección de Cristo con la asunción de María. Y dicen que la resurrección de Cristo podría calificar en la historia moderna como un hecho histórico porque contiene aspectos externos. ¿Cuál es uno de estos aspectos externos que lo convierte en un hecho histórico? Aquí está la cita. Dice, a través de la afirmación de sus testigos, pero no eran cualquier testigo. No habla de testigos en el sentido de un teólogo posterior que hizo una reflexión teológica
acerca de Jesucristo y cómo éste pudo haber resucitado o resucitó en virtud de ciertos silogismos. No, habla de testigos presenciales. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15:6 dice: después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de las cuales aún viven, aunque algunos ya han muerto. Entonces, la resurrección de Cristo, por ejemplo, contiene esta evidencia, que es parte de la metodología histórica moderna para definir que algo sea un hecho histórico. Entonces, un hecho histórico es un evento que puede ser comprobado por aspectos externos, y esta metodología implica ciertos criterios que nosotros, cuando defendemos la resurrección de Jesús, los utilizamos pues en esta apologética histórica. Por ejemplo, Michael Licona, que es un experto en el tema de la resurrección de Jesús, en su libro La resurrección de Jesús, un nuevo acercamiento historiográfico, menciona 3 hechos fundamentales en torno a la resurrección de Jesús. Primero, Jesús murió por crucifixión. Segundo, muy poco después de la muerte de Jesús, los discípulos vivieron experiencias que los llevaron a creer y proclamar que Jesús había resucitado y se les había aparecido. Tercero, unos pocos años después de la muerte de Jesús, Pablo se convirtió después de experimentar lo que interpretó como una aparición de Jesús después de la resurrección. Nótese que, por ejemplo, en el caso, en el primer hecho, que Jesús murió por crucifixión, nosotros tenemos pruebas arqueológicas y testigos históricos tempranos de la época romana de cómo es que morían ciertas personas precisamente por crucifixión. Y a partir de diversos aspectos históricos, se llega a la conclusión de que Jesús, por estos aspectos externos, podemos confirmar que murió por una muerte de crucifixión, tomando en cuenta que los evangelios también pueden ser tomados como documentos históricos. De hecho, el propio erudito escéptico Bart Ehrman declara que Jesús murió por crucifixión. Aquí estoy casi seguro que era Bart Ehrman. No sé si me estoy equivocando, pero estoy casi seguro que era Bart Ehrman el que aceptaba esto. Después habla Licona de cómo los discípulos tuvieron contacto directo con Jesús, como después de sus apariciones post-mortem, lo que implica que hay testigos oculares de la resurrección de Jesús. Si Jesús realmente murió por crucifixión, lo cual es un hecho histórico, pero tenemos que como hecho histórico o testigos o por testigos oculares, testigos tempranos, directos de la resurrección de Jesús, si vemos que estas personas vieron a Jesús después de la muerte, entonces estamos armando un caso a favor de la resurrección de Jesús. También se añaden otros hechos, ¿no? Como por ejemplo la tumba vacía, que también es un hecho histórico. Todas estas cosas, todos estos aspectos externos formulan lo que sería un caso acumulativo a favor de la resurrección de Jesús. Pero como vemos, hay aspectos externos a la resurrección que arman un caso acumulativo para dicho evento. En el caso de la Asunción, no es un evento histórico en este sentido. ¿Por qué? Porque la Asunción no goza de estos aspectos externos. No hay testigos oculares de la Asunción de la Virgen María. No hay pruebas circundantes, arqueológicas o documentos de historiadores paganos o algunos, no sé, documentos que sirvan para armar un caso acumulativo para la Asunción de la Virgen María como un evento histórico, como sí lo hay para la resurrección de Cristo. Entonces, la Asunción de María, por lo tanto, no es evento histórico, sino que es un evento de naturaleza teológica y espiritual. Por lo que la historiografía tradicional y la metodología histórica comúnmente empleada por la mayoría de historiadores modernos no puede probar esta doctrina, como sí se puede hacer con la resurrección de Cristo. Por eso los 3 académicos que mencioné al principio contrastan la Asunción con la resurrección, porque es la mejor prueba o es el mejor contraste que podemos hallar para referirnos a la Asunción de María simplemente como una afirmación teológica
y no como una afirmación histórica en el sentido de la historiografía moderna, por supuesto. Cuando Cristian habla de los padres de la iglesia, por ejemplo, cuando acabamos de ver que Santiago le pone este reto de probar por medio de los métodos históricos modernos que el Edén es un evento histórico, el hecho de citar a los padres de la iglesia haciendo reflexiones teológicas, porque es lo que hace Cristian, por ejemplo, cuando cita a San Atanasio, donde dice que en el Edén comienza la caída, o que habla de San Agustín dudando si la caída comienza o no en el Edén, son reflexiones teológicas, no son reflexiones históricas. Ni San Atanasio, ni Orígenes, ni San Agustín están haciendo uso de los métodos históricos modernos. Eso sería, para empezar, anacrónico. Pero uno puede ir a sus comentarios sobre el Génesis y lo que vamos a encontrar son reflexiones teológicas, no son datos históricos que nos ayuden a reconstruir precisamente un caso histórico a favor de la caída del Edén, utilizando los métodos históricos modernos. No vamos a encontrar eso. ¿Por qué? Porque ni Atanasio, ni Orígenes, ni San Agustín fueron testigos presenciales de la caída del Edén, ni siquiera cercanos a la caída del Edén. Por lo tanto, no funciona lo que está haciendo Cristian. No funciona lo que está haciendo Cristian. De hecho, es una interpretación grosera de lo que le estaba diciendo el propio Santiago, de lo que Santi estaba explicándole, porque parece ignorarlo por completo. Se aferra a una noción de hecho histórico que él interpreta como la presencia de la Inmaculada Concepción, de la Asunción de María en la reflexión teológica de los padres de la Iglesia. Eso no es un hecho histórico en el sentido de la historiografía moderna. Ahora, de esto no es que los católicos no lo estemos sacando del bolsillo. El propio Papa Benedicto XVI, cuando todavía era el cardenal Joseph Ratzinger, creo, si mal no recuerdo, esto fue escrito en el año 1986, en su libro Dr. Sion, Meditations on the Church Marian Belief, dice lo siguiente, y cito: está claro que el punto en cuestión no puede ser la tradición histórica de un hecho histórico. Está hablando de la Asunción. La afirmación se malinterpreta si se considera o presenta como tal. Esto lo hace decisivamente diferente de la resurrección de Jesús. Nuevamente, aquí estamos encontrando un contraste con la resurrección de Jesús. Continúo. Sin duda, su resurrección también trasciende la historia y en este sentido no nos ofrece ningún hecho histórico del tipo habitual, pero es esencial para la resurrección que llegue a la existencia temporal y se anuncie en un relato histórico. En el texto de la bula de 1950 hizo justicia esta distinción en la medida en que no habla de la resurrectio anastasis de María, es lo que les mencionaba ahorita. Continúo. Sino de su assumptio ad coelestem gloriam, no de resurrección, sino de la asunción del cuerpo y el alma de María a la gloria celestial. De esta manera define claramente el contenido del artículo de fe como una afirmación teológica, no histórica. Por lo tanto, si el protestante quiere que nosotros hablemos de la asunción de María como una afirmación histórica, no va a encontrar respuestas, porque el propio Papa Pío XII no pretendía hacer una afirmación histórica, sino una afirmación teológica, una afirmación teológica. El propio Michael Licona, por ejemplo, entendía que hay cosas que no se pueden probar por los métodos históricos modernos. Cuando hablaba de la resurrección de Jesús, Licona dice que el hecho de que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos es incapaz de verificación, pero él mismo defiende la resurrección como un hecho histórico, pero entiende que hay cosas que trascienden a la historia. Hay cosas que trascienden a la historia y son objeto de la reflexión teológica, como lo es los ejemplos que puso Cristian de los padres de la iglesia hablando del Génesis. Son objeto, el Génesis, la caída del Edén es un objeto de reflexión teológica, pero no es, en el sentido histórico moderno, una afirmación histórica. Así que esto es de lo que quería hablar. La asunción de María, debemos entender que es parte del desarrollo teológico de la iglesia.
y no podemos reconstruir un caso histórico a favor de ella. Podemos hablar del desarrollo de la doctrina en los padres de la Iglesia, en los teólogos medievales, en los escolásticos, por ejemplo, en los teólogos modernos, en la nueva teología incluso, pero no podemos hablar de la Asunción como un evento histórico. Espero haber sido lo suficientemente claro, espero haber disipado dudas, espero no haberme enredado en mis explicaciones, y si es así, en cualquier circunstancia que ustedes lo necesiten, puedo aclarar esas dudas, sea que los dejen en los comentarios, sea que los dejen en la página de Facebook donde estoy más activo, que es teologiaycatolicismo.com. Ahí me pueden mandar los mensajes que quieran y trataré de resolverles todas esas dudas. Bueno, espero que el video haya sido de su agrado y pues nos veremos en otra ocasión con otro tema. Muchas gracias.